Y bueno, pues hoy continuamos con la segunda sesión del curso de aspectos fundamentales de desarrollo software y hoy la vamos a destinar a hablar de la programación orientada a objetos en C Sharp, ¿vale? Ya sabéis que todo el curso está enfocado a este lenguaje de programación. Los que ya habéis trabajado con Java, por ejemplo, conocéis Java, que a lo mejor es un lenguaje un poco más accesible, pues os resultarán las cosas bastante parecidas, ¿no? Porque, como os comentaba el otro día, tanto Java como C Sharp son dos lenguajes que provienen de C++, y bueno, pues tienen grandes coincidencias, ¿no? Tienen partes comunes, incluso en la sintaxis, pues tienen muchas similitudes, ¿vale? Entonces, por eso, los que ya conocéis Java o en algún momento habéis visto Java, pues veréis que os va a ir sonando prácticamente todo, ¿vale? Bueno, pues como digo, entonces hoy lo vamos a enfocar, lo vamos a destinar a la programación orientada a objetos en C Sharp, ¿vale? Bueno, tenemos que ver toda la programación orientada a objetos bueno, en este lenguaje de programación, con lo cual, bueno, vamos a hacer una visión rápida de lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Vamos a ver lo principal que debemos de comprender, ¿no? Cuando hablamos de programación orientada a objetos, que son las clases y los objetos, ¿no? Vamos a ver cómo se construyen los objetos, cómo se instancian a partir de las clases. Vamos a entender para qué nos sirven las clases, ¿no? Qué sentido tienen las clases, ¿no? ¿Por qué usamos clases? Y vamos a ver una de las, de las características más importantes que tiene la programación orientada a objetos, que es la herencia, ¿vale? Luego de la programación orientada a objetos podríamos hablar muchísimo más y de hecho, bueno, pues ya durante el curso pues profundizaremos con muchísimos más conceptos, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros vamos a ver unas pinceladas, ¿no? De lo que es la programación orientada a objetos y bueno, todos los ejemplos que hagamos y todo lo vamos a enfocar a César, aunque ya digo que esto sería aplicable pues, a otros lenguajes como por ejemplo Java, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la programación orientada a objetos y por qué surge la programación orientada a objetos. O sea, tradicionalmente cuando empezamos a programar, pues programamos con lo que se llamaba programación estructurada, que no quiere decir que cuando sale la programación orientada a objetos esto ya se olvide, es decir, y ya empecemos a programar de otra forma. Es decir, la programación estructurada nosotros la seguimos utilizando y cuando nosotros programamos dentro de una clase, programamos un método dentro de una clase, pues utilizamos programación estructurada. Pero ¿por qué, digamos, hay un momento en el que los programadores decidimos que tenemos que usar programación orientada a objetos? Pues bueno, esto surge allá por los años 80 aproximadamente, ¿no? Se estaba programando, pues, prácticamente toda la programación que se hacía en aquel momento era programación a medida, que esto es como, pues bueno, si los trajes que se hacen siempre son trajes a medida, ¿no? Bueno, quedan muy bien, pero claro, como que no es muy rentable, ¿no? Era una programación bastante costosa, ¿no? Entonces se intentan buscar técnicas, igual que en la industria de cualquier producto, de coches, de zapatos, de cualquier producto, se intenta buscar sistemas que permitan abaratar costes, pues bueno, en esa sintonía, pues en la programación, en el desarrollo del software, pues también se intentan buscar esos sistemas que abaraten costes, ¿no? Y entonces para eso es precisamente para lo que nos surge la programación orientada a objetos, ¿no? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que ahora mismo ya prácticamente todos los lenguajes modernos, sean lenguajes de web para hacer aplicaciones web, lenguajes para hacer aplicaciones de escritorio, lenguajes de dispositivos móviles, pues prácticamente todos siguen el paradigma de programación orientada a objetos. Todos podríamos decir que son lenguajes de programación orientada a objetos, ¿vale? Eso es algo que a partir, ya os digo, de un momento determinado, pues todos los lenguajes lo empiezan a asumir y ya pues hoy día todos los lenguajes prácticamente podríamos decir que son lenguajes orientados a objetos, ¿vale? Eh, Como digo, esto surge pues precisamente por intentar abaratar costes, ¿no? ¿Y por qué a nosotros nos va a permitir abaratar costes? Pues porque fundamentalmente con la programación orientada a objetos vamos a poder reutilizar el software, ¿vale? A través de las distintas técnicas que nosotros seguimos cuando usamos programación orientada a objetos, pues lo que perseguimos es poder
reutilizar el software de una forma más o menos sencilla, ¿vale? No quiere decir eso que todos los programas tengan que funcionar igual, no, pero a lo mejor hay trozos de programa que yo puedo utilizar en otros programas, ¿vale? Precisamente eso, reutilizar el software, y con pequeños cambios puedo hacer una adaptación de ese trozo que yo ya había escrito, de ese trozo inicial que yo había escrito, para poder utilizarlo en otros programas. Bueno, pues eso es lo que un poco perseguimos con la programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, en la actualidad, como os digo, pues la mayoría de los lenguajes se basan en este paradigma de programación, ¿vale? Como digo, uno de los aportes visibles de la programación orientada a objetos que ayuda a codificar de una forma legible y ordenada y sobre todo, y lo que nosotros más partido le vamos a sacar es que permite reutilizar código, ¿vale? A partir de la creación directa de objetos o bien a partir de características de la programación orientada a objetos como es la herencia, ¿vale? Que también vamos a hablar en esta sesión de qué es la herencia, ¿vale? Algunas ventajas que nos da utilizar la programación orientada a objetos, pues bueno, en primer lugar, y esto en realidad, aunque podemos decir que vamos, que es una ventaja de programación orientada a objetos, ya en la programación modular, en la programación estructural, perdón, ya lo perseguíamos, ¿no? Que era descomponer los problemas en problemas más pequeños, ¿no? La técnica de divide y vencerás, que siempre cuando hay un problema gordo, pues intentamos ir haciéndolo más pequeño para que el problema sea sencillo de resolver y resolviendo esos pequeños problemas, pues al final tengamos resuelto el problema gordo, ¿no? Bueno, pues la programación orientada a objetos nos permite modularizar, nos permite abstraernos y nos permite dividir ese problema en pequeñas porciones de problemas que al final lo que persiguen es resolver el problema gordo, ¿vale? Entonces, eso es una gran ventaja a la hora de encarar pues programas complejos, ¿vale? Porque de esa forma, pues ya os digo, nosotros por un lado podemos resolver problemas muy simples, por otro lado, al dividir el problema gordo en pequeños problemas, también facilita el trabajo de equipo de programadores, donde cada uno puede afrontar el desarrollo de ese pequeño problema, ¿vale? Y al final, juntando el trabajo de todos, pues tenemos el problema gordo resuelto, ¿vale? Bueno, pues todo eso nos lo va a permitir la programación orientada a objetos, ¿vale? Otra ventaja importante que nos da es que nos hace que los programas sean más fáciles de mantener, ¿vale? Eso es muy importante porque el software no es algo que tú acabas un programa y ese programa ya no hay que tocarle más. Lo normal es que el software sea algo vivo que tenemos que estar constantemente modificando, ¿vale? Tanto porque surgen problemas o errores que no habíamos contemplado, como porque hay cambios, hay que meter nuevas cosas en seguridad, hay que hacer cambios en la funcionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues trabajando con este sistema, pues es más fácil, ¿no? De afrontar esos cambios, ¿no? Es más fácil de comprender el software que hay escrito y es más fácil de afrontar, como digo, de mantener esos programas, ¿no? Otra ventaja que nos da, pues en cuanto al orden y la legibilidad, ya que las clases que nosotros vamos a programar con programación orientada a objetos son fáciles de identificar en un golpe de vista, ¿no? Y gracias a las bondades que nos permite la programación orientada a objetos como la herencia, un programa resulta más comprensible en comparación bueno, con los programas como se escribían antes con programación estructurada, ¿vale? Y sobre todo la ventaja más importante, que como ya he comentado varias veces, que nos aporta la programación orientada a objetos, es que nos permite reutilizar el software, ¿vale? Y con eso pues, lo que conseguimos es mejorar la productividad, ¿no? En lo que es la industria del desarrollo del software, ¿vale? Bueno, eso fundamentalmente son las ventajas que nos aporta. Bien, importante que tenemos que entender cuando afrontamos la programación orientada a objetos. Pues digamos lo más importante en la programación orientada a objetos son las clases, ¿vale? Bueno, hay varios aspectos importantes, vamos a hablar de ellos, pero vamos, uno quizás el más importante porque de ahí parte todo es el concepto de clase, ¿vale? Las clases son como los planos, son como plantillas que nos sirven para construir cosas, ¿vale? Entonces nosotros cuando nos creamos una clase, lo que hacemos es crearnos una plantilla. Imaginaros el ejemplo del traje, ¿no? En el traje, imaginaros que yo me hago el patrón. Cuando yo voy a coser trajes, entonces yo me hago un patrón y a partir de ahí
pues yo ya lo que hago es coger lienzos de tela y adaptándome a ese patrón, pues voy cortando, ¿vale? Ya no tengo que empezar a medir, no tengo que ver el tamaño de esto, lo otro, no. Yo cojo mi patrón, lo pongo encima y lo único que hago es ir adaptándome. Luego puede ser que a lo mejor coja lienzos de tela de un color o de otro, una tela más gruesa, una tela más, más fina, ¿vale? Pero bueno, eso ya es lo que me dará que un traje sea de una forma o de otra, pero el hacer un traje partiendo de ese patrón, pues como comprenderéis, va a ser muchísimo más rápido que si yo tuviera que coger y empezar a hacer todas las medidas y pues, empezar a hacerlo todo desde el principio, ¿vale? Y como os decía antes, claro, ¿qué es lo que conseguimos, ¿no? Al trabajar de esta forma? Pues conseguimos productividad, que es lo que perseguimos, ¿no? Eh, claro, me podéis decir, hombre, pero sí, pero es un traje que tú haces midiéndoselo al señor que se lo va a poner, siempre le va a quedar mejor. Digo, bueno, pues sí, sí es verdad. Pero, a ver, si yo a lo mejor hago un traje estándar, ¿no? Partiendo de ese patrón, y luego, una vez que ya tengo el traje hecho, cojo y ese traje, pues tengo que meterle un poquito en las mangas, el pantalón le queda un poco largo, le meto también, es decir, le hago unas adaptaciones, pues no es como hacer el traje completo desde el principio, es decir, he ganado bastante, ¿vale? Pues bueno, eso es lo que fundamentalmente perseguimos con eso. Y el patrón ese, la plantilla esa, que me permite ya hacer todos los trajes que yo quiera, son las clases, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me puedo hacer una clase persona, ahí tenéis un ejemplo, donde yo diré, bueno, pues imaginaros que yo tengo que almacenar datos de personas, ¿no? Digo, bueno, pues para una persona normalmente yo lo que necesito es nombre, apellido y fecha de nacimiento, ¿vale? Y luego, pues yo con las personas que me interesa saber de las personas, pues imaginaros que lo que necesito es saber su edad, ¿vale? Bueno, pues esa es la funcionalidad que yo tengo que programar. A partir de ahí, esa es mi plantilla, ¿ven? Mi plantilla es persona, ¿vale? Y me sirve para cualquier persona, ¿vale? A partir de ahí, yo lo que creo son, y ahí entramos en el siguiente concepto importante, la programación orientada a objetos, bueno, pues hay, precisamente el siguiente aspecto importante se llama objeto, ¿no? Pues a partir de ahí nos introducimos ya en lo que son los objetos. Entonces, los objetos ya son la materialización de la clase, ¿vale? Pero ya con unos datos concretos, ¿vale? Yo antes con las clases he creado personas, ¿vale? Pero yo no sabía cómo se llamaba. Yo sé que una persona pues tiene que tener un hueco para poder meter su edad, para meter su nombre, para poder meter su apellido, ¿vale? Pero cuando yo ya a partir de esa plantilla creo una persona concreta, ¿vale? Entonces, ahí ya en el hueco ese que yo antes tenía, que podía meter apellidos, bueno, pues ahí ya meto un apellido concreto. Entonces, un objeto es la instanciación en memoria, ¿vale? De la memoria del ordenador, ya en este caso, en este ejemplo concreto, de una persona concreta. Y claro, yo podría necesitar a lo mejor almacenar 3.000 personas, me da igual, ya tengo mi plantilla. Tengo mi plantilla, todas las personas ahora mismo, a no ser que requieran algún cambio, yo puedo crearme a partir de esa plantilla pues tantos huecos, tantos objetos como yo necesite. Cada uno de esos objetos será ya una persona concreta. Por este ejemplo, Juan Sánchez, eso ya es una persona concreta. Pero yo, partiendo de esa plantilla que yo tenía antes, que yo he enseñado, podría crearme más objetos, tantos como yo quiera. ¿Vale? Ahí es donde está la ventaja de esto, en que yo he tenido que programar, digamos, esa plantilla, esa clase una vez y ya lo puedo usar tantas veces como yo quiera. ¿Vale? Un poco esa es la idea, ¿vale? Es decir, las clases son las plantillas y los objetos ya es la instanciación, la creación de un objeto concreto, en este caso, de una persona concreta con unos datos concretos, ¿vale? Ahora ya cuando hablamos de objetos ya hablamos de alguien concreto. Pero claro, si yo no tuviera esa plantilla, pues si yo os dijera a cada uno de los que estáis aquí conectados, mirar, apuntar en un papel, ¿vale? Los datos de una persona. Pues uno a lo mejor diría, bueno, yo le apunto el apellido, el nombre y la dirección y la población, ¿no? Y otro diría, pues bueno, yo le apunto pues nombre y apellido, va todo junto, en el mismo hueco, y luego pues me interesa saber el número de hijos y qué sé, y el color de la piel, ¿vale? Y otro diría, es decir, cada uno lo haríais de una forma concreta. Al tener la plantilla persona, ya tenéis claro todo lo que
cómo tiene que ser los datos de una persona. Si yo ya os enseño la plantilla, ya está claro lo que tenéis que hacer y además no os va a dejar hacer otra cosa. Es decir, si yo en esa plantilla que yo he enseñado, cuando me creo un objeto persona que tiene unos huecos muy concretos, apellido, nombre, fecha de nacimiento, si yo os dijera, o bueno, o vosotros quisierais meter otro dato, no podríais meterlo porque no existe ese hueco. ¿Vale? Y ahí es donde entraría ya la modificación que tendríais que hacerle a esa clase persona, adaptación que tendríais que hacerle a esa clase persona, para poder tener ese hueco extra que os falta, ¿vale? O ese o esos huecos extras que os faltan, ¿vale? Esa ya sería la adaptación que tendríais que hacer, ¿vale? Ahora vemos cómo se hace eso. Hasta ahora os ha quedado claro el concepto de clase y objeto. A ver, ¿está claro? Perfecto. Bueno, pues entonces, claro, los lenguajes que sean de programación orientada a objetos, los lenguajes que están orientados a objetos, pues son lenguajes que deben de permitirme crear clases y deben de permitirme crear objetos. Y luego ahora habrá más cosas, pero estas cosas mínimo tienen que tenerlas, ¿no? Porque si no, no es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Entonces, por ahí lo tenemos claro, ¿vale? Más cosas. La tercera pata que nos falta aquí en la programación orientada a objetos, o sea, nos faltan muchas más, ¿vale? No creáis que es solo esto, pero bueno, para hacer nuestra introducción, nosotros vamos a ver hasta la herencia, ¿vale? Porque yo os decía, vale, yo tengo la clase esa persona, ¿vale? Pero imagínate que ahora me dice alguien, vale, está muy bien, yo meto apellido, nombre, fecha de nacimiento, pero hombre, a ver, me haría falta también meter, ¿qué te digo yo? El sueldo que gana esa persona. Es que eso para mí es muy importante, ¿no? Vale, pues ahí entra nuestra tercera pata esta, ¿vale? Que es la herencia, ¿vale? Entonces, a través de la herencia, nosotros vamos a partir de una clase, de una plantilla concreta. Por ejemplo, en este ejemplo que os pongo aquí, partimos de una plantilla que se llama empleado, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, la plantilla empleado, pues tiene solo un dato, que es nombre, ¿vale? Bien, a través de la herencia yo puedo crearme otra plantilla que puedo llamar operario o que puedo llamar directivo e incluso puedo crearme más plantillas. O sea, puedo seguir así creando plantillas hasta donde yo quiera. Y entonces, cuando yo me creo una plantilla a través de la herencia, lo que hago con eso es heredar todo lo que tiene la plantilla de arriba, es decir, la clase, en este caso padre, lo hereda todo y además a la hija, a la clase hija, pues me permite añadirle lo que yo necesite. Con lo cual yo entonces habría obtenido una plantilla, vamos a llamarlo así, operario, que ya tiene todo lo que tenía empleado más las cosas que yo quiera ponerle a operario, ¿vale? En eso consiste la herencia. Entonces la herencia lo que me va a permitir es precisamente esa adaptación que yo decía antes del traje. Es decir, yo tengo un traje eh, que es empleado y el traje es eso, lo que hay ahí. Ese es tu traje, ¿vale? Pero cuando tú dices, pues, oye, me haría falta que la manga fuera más corta, ¿vale? Pues ese cambio que yo necesito, esa adaptación que yo necesito, la consigo a través de la herencia, ¿vale? Entonces, a través de la herencia, yo lo que consigo es asumir todo lo que tiene la clase padre, ¿vale? Y además, en la clase hija, ponerle todo lo que necesite, ¿vale? Y eso lo puedo hacer, pues, como se puede heredar en varios niveles, en principio en tantos niveles como tú quieras, pues claro, yo podría ir añadiéndole cosas y al final pues, crear una clase, ¿vale? Pues, que no tiene nada que ver con la inicial, ¿vale? Bueno, tiene algo que ver porque partimos de esa clase inicial, ¿no? Pero que la clase última, pues que puede hacer 300.000 cosas más que no hacía la clase inicial, ¿vale? Entonces, esa es la idea de la herencia, ¿vale? Eso es lo que ya nos da, o sea, por un lado tenemos las ventajas que hemos estado comentando a la hora de tener nuestra clase, que nosotros ya estamos construyendo objetos que sabíamos cómo se iban a comportar, porque estábamos creándolo a partir de esa clase, ¿vale? No pueden ser de otra forma. O sea, tengo esa plantilla, entonces el objeto tiene que ser así, sí o sí, ¿vale? Pero claro, es lo que decíamos, es decir, eso me encorseta demasiado. Entonces, solución, aquí tenemos la herencia. La herencia entonces me va a permitir decir, vale, cógete esa plantilla, ¿vale? Y además
la nueva que te va a crear, la nueva clase que te va a crear, pues le metes las cosas que tú necesites. Entonces, de esa forma, ahí así llegamos a tener una flexibilidad, ¿vale? Que a lo mejor, si no existiera la herencia, lógicamente, pues, a ver, tendríamos, podríamos usar la programación orientada a objetos, pero, bueno, nos limitaría bastante el uso, ¿vale? Sin embargo, al tenerla ya, bueno, pues ya no nos limita nada y ya nos permite hacer lo que nosotros queramos, ¿vale? Bien, pues todo esto que hemos visto lo vamos a adaptar a César, como os digo, y bueno, vamos a ver cómo se hace todo en César, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se crea una clase en César, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplillo, ahora lo vamos a hacer nosotros dentro del entorno de programación que estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Vamos a ver cómo se crea un objeto, ¿vale? En César, ¿vale? Que, como digo, esto es la plantilla, ¿vale? Y esto ya es un objeto concreto. Nosotros tenemos una plantilla que es para crear un punto, ¿vale? Y eso, pues bueno, ahí yo puedo crear tantos puntos como quiera. Cuando ya creo un punto concreto, fijaros que este ya está en la posición 00, eso ya es un objeto. Eso ya eso ya tiene unos valores concretos. Antes era un punto, ¿vale? Que puede tener X y Y, la posición donde está ese punto, ¿vale? Ahora ya el punto P1, que le he llamado P1, pues esto ya es un punto que está en una posición concreta, que ya no está en cualquier sitio, no, ya está en el 0, 0, ¿vale? Y me creo otro punto, P2, que ya está en otra posición, 10, 20, ¿vale? Entonces ese punto ya está ahí, ya no es un punto que está en cualquier sitio, no, está en la posición 10, 20 y ese punto ya tiene una entidad concreta. Entonces esto ya es un objeto, ¿vale? Bueno, ahora vemos cómo se van creando, ¿vale? Y bueno, luego en cuanto a la herencia, pues bueno, vamos a ver también cómo instanciar o cómo crear la herencia en C Sharp, ¿vale? Bueno, los que hayáis trabajado en otros lenguajes, pues ya sabéis que, bueno, si en Java o si trabajáis en PHP, bueno, en cualquier lenguaje existe la herencia, ¿vale? Y lo único que, bueno, va a cambiar un poco quizás sea la sintaxis, ¿no? Porque a lo mejor en Java tiene la palabra extend para decir que va a heredar de una clase padre, ¿vale? Y aquí pues lo hacemos a través de los dos puntos, ¿vale? Entonces yo me creo una clase hija que se llama point3d, ¿vale? Con dos puntos le digo que hereda de la clase padre que se llama point, ¿vale? Entonces de esta forma, la forma que tengo para crear la herencia, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo programándolo nosotros. ¿De acuerdo? Y, y bueno, pues poco más. Vamos a ver si conseguimos hacer esto. Y yo creo que con esto vamos a tener una idea importante de, bueno, por un lado, de estos conceptos básicos de programación orientada a objetos y por otro lado, de cómo se aplican estos conceptos al lenguaje concreto C Sharp, que es el lenguaje que estamos viendo en este curso. ¿Vale? Bueno, pues si os parece entonces yo voy a compartir mi pantalla y nos vamos a poner ya a trabajar en el entorno de programación, ¿vale? Vamos a compartir mi pantalla y vamos a ver dónde estaba esto. Vale, por aquí lo tengo. Perfecto. Vale, bien, pues voy a arrancar el Visual Studio, que ya sabéis, bueno, no sé si lo habéis intentado instalar, pues, bueno, ya o lo tenéis aquí en programa o yo he sacado ya el acceso directo y lo tengo por aquí, ¿vale? Eh, Como veis, hoy va más rápido porque ya os dije que, bueno, la primera vez es un poco más lento porque se tienen que configurar algunas cosas y tal, pero bueno, hoy ya estáis viendo que la ejecución es más rápida. Entonces le vamos a decir que queremos crear un proyecto y, bueno, ya sabéis que aquí me salían tropecientos millones de tipos de proyectos, ¿vale? Y yo concretamente pues voy a coger el proyecto, seguimos trabajando con proyectos de consola, ¿vale? Bueno, como habéis visto, él me enseña aquí, como yo solo en esta instalación he trabajado con proyectos de consola, veis, me aparecen las plantillas de proyectos con las que yo he trabajado, ¿no? El otro día tuvimos que buscarlo aquí porque eran las primeras veces que yo ejecutaba Visual Studio en esta máquina, ¿vale? Entonces, pues yo tenía que elegir el tipo de proyecto aquí en la lista de tipos, ¿no? Hoy ha sido más fácil porque, bueno, él ya me lo propone ahí y si es el tipo, pues simplemente elegirlo y tirar para adelante, ¿no? Entonces, le vamos a poner un nombre, pues
pues sesión 2, por ejemplo, le dejamos seleccionado colocar solución y proyecto en el mismo directorio y creamos. Y ahora ya pues nos va a mostrar el entorno de programación de visualstudio.net, ¿vale? Con César para que nosotros empecemos a trabajar, ¿vale? Ya sabéis que eh, el otro día, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, nosotros, bueno, como no hicimos clases ni hicimos nada, pues estuvimos trabajando, escribiendo sentencias, las escribíamos, ¿vale? Dentro del método main. El método main ya sabes que es el punto de entrada de ejecución de la aplicación. Y cuando tú le das a ejecutar, al botoncito este de ejecutar, ¿qué hace .NET? Pues es lo que hace es mandar, ¿vale? El punto de entrada aquí y a partir de aquí empieza a ejecutar instrucciones, ¿vale? Por eso las instrucciones que yo ponga que quiera que se ejecuten tienen que ir ahí dentro del método main, ¿vale? Ahí fue donde empezamos a escribir el otro día, ¿vale? Pero hoy nosotros vamos a escribir clases, ¿vale? Vamos a hacer una clase o varias clases. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo aquí meto instrucciones, ¿vale? Aquí no hago las clases, como he dicho antes, es una declaración, es yo creo la plantilla, la clase es una plantilla, no es una ejecución de algo. Yo una plantilla que después, ¿vale? Tendré que usar a través de un objeto. El objeto ya es el que me hace cosas. El objeto ya es el que dice el punto está en la posición 00 o el punto está, ¿vale? Pero la clase en sí es una plantilla, ¿vale? Entonces no es un programa que se va a ejecutar así directamente, ¿vale? Luego, entonces la clase yo no la voy a programar aquí dentro, ¿vale? La clase, de hecho, fijaros que esto en sí ya está dentro de una clase, es decir, el main está dentro de una clase porque estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos, que igual que Java, ya todo está dentro de clase, incluso el método main, fijaros, si es un programa orientado a objetos, más que esto ya no se puede ser, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿dónde tengo yo que crearme las clases? Pues mirar, como vamos a hacer una aplicación relativamente pequeña, yo las voy a escribir aquí, ¿vale? Pero eh, en la estructura del proyecto que yo tengo, de sesión 2, que es el proyecto con el que estoy trabajando, yo podría, igual que aquí hay más ficheros, bueno, pues yo podría agregar, ¿vale? Nuevos ficheros y concretamente me permite agregar ficheros de clase, ¿vale? Y entonces él me generaría un fichero nuevo y dentro de ese fichero yo puedo escribir pues el código de la clase, de esa plantilla, ¿vale? Lo que pasa es que ya digo, como nosotros vamos a hacer una clase pequeña, pues la vamos a meter dentro de este mismo namespace, de este mismo proyecto, sin tener que hacer más ficheros, ¿vale? Para no tener desperdigado el código, ¿vale? Pero al ser una clase, pues claro, lo que sí tengo claro es que no puede ir dentro de otra clase. Es decir, aquí tengo una clase programa que acaba aquí, nosotros la estructura empieza ahí y acaba aquí. Entonces yo, mi clase que me voy a hacer, pues está claro que la tengo que poner fuera de eso. O sea, no la puedo poner ahí dentro. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver dónde pongo yo la clase esa. Nos vamos a poner aquí. Y esto es muy importante que yo estoy haciendo porque, o sea, si os dais cuenta, todos los bloques tienen que ir bien identificados. No da igual que me ponga a escribir aquí, por ejemplo, que ya está fuera del namespace y, o sea, de hecho, yo no puedo ponerme a escribir donde yo quiera. Hago mucho hincapié en esto por eso, porque igual que el otro día os hacía mucho hincapié en que las instrucciones que escribíamos tenían que ir en ese bloque, ¿vale? Pues hoy hago mucho hincapié en donde tenemos que escribir las clases, ¿vale? Bueno, pues aquí ya sí podemos escribir la clase, ¿vale? Pues vamos a escribir una clase, pues public class y el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, point, ¿vale? Vamos a escribir una clase para llevar la gestión de puntos, ¿no? Para llevar el control de un punto que está situado en una posición concreta dentro de un espacio bidimensional.
identificado con una X y con una Y, ¿vale? Vale, pues como ese punto pues tiene que tener justamente una X y una Y, ¿vale? Y las clases normalmente siempre tienen lo que se llama un constructor, ¿no? El constructor, yo sé que es un constructor porque tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Si la clase se llama point, pues el constructor se llama point también. Y además, ya sabéis que César, como Java, como otros lenguajes, es sensible a las mayúsculas, a las minúsculas. Entonces, no es igual point en minúscula que point en mayúscula, como yo lo he escrito ahí. ¿Vale? Entonces, el constructor, como os digo, tiene que llamarse exactamente igual que la clase. Y ahora, el constructor normalmente se usa para inicializar los valores del elemento en cuestión, que en este caso es un punto. ¿Vale? Entonces, va a recibir un entero que es la X y un entero que es la Y. Y el constructor, pues el código que nosotros queramos meterle al constructor irá entre la llave de inicio y llave de fin. Y ahora ya todo lo que yo programe aquí dentro, ¿vale? Pues va a ir dentro de esa llave, de la llave de inicio y de fin. Fijaros que aquí ya tenemos una estructura que es para la clase, esta de aquí, y ahora dentro de la clase tenemos el constructor, bueno, perdón, tenemos los atributos, ¿vale? Que son lo que identifican a ese punto en este caso, la X y la Y. Tenemos el constructor y luego pues podemos tener más cosas, podemos tener lo que se llaman métodos, ¿no? Porque con este punto podremos hacer cosas, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosas vamos a poder hacer con este punto. Bueno, pues entonces, mirar, aquí nos encontramos con un problema, ¿vale? Estos son los valores de inicialización del punto, la X y la Y. Entonces, y los valores y la posición XY es la posición del punto, ¿vale? Si yo hago esto, lógicamente no estoy haciendo nada, estoy haciendo el ganso, ¿no? X igual a X, pues a ver eso qué quiere decir, nada, ¿no? No estoy modificando nada, ¿no? Porque en realidad estas dos X son igual, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, para indicar que estoy refiriéndome a la X de la clase, tengo que poner la palabra this, ¿vale? Con this ya me estoy refiriendo a esta X de aquí. De hecho, fijaros que el propio editor, veis que me lo pone en un color distinto, ¿vale? Ahora sí le estoy metiendo al punto, al punto, le estoy metiendo un valor que viene en esta X de aquí, ¿vale? Y con this.y igual ahí, ¿vale? En realidad, si yo a esto lo hubiese llamado, por ejemplo, XX y me habría quitado de problemas. Y yo entonces sí podría haber hecho X igual a XXX y igual a Y. Y me habría quitado de problemas. Pero bueno, en programación orientada a objetos siempre trabajamos de esta forma, con la partícula this, ¿vale? Es habitual usar eso. Entonces, con esto ya os digo, lo que estamos haciendo es decirle, la X a la que me estoy refiriendo es esa de ahí. Y esta X de aquí es esa de ahí. Y lo mismo con la Y, ¿vale? Además veis que ya él me lo señala, me pone un fondo distinto, ¿vale? Bueno, a ver, seguimos entonces. Bueno, con esto ya lo que conseguimos es que poder poner el punto al principio, cuando creamos el punto, ¿vale? Porque está en la plantilla, no se olvide, cuando creamos el punto, pues poder darle un valor concreto, ¿no? Esto es como, por ejemplo, en ese ejemplo del traje que yo os decía, ¿vale? El traje tiene una forma y tiene unas mangas y tiene, bueno, lo que conseguimos con los valores iniciales que le podríamos dar a un traje, pues por ejemplo el tipo de tela, ¿vale? Claro, tengo que decir qué tipo de tela es o el color, ¿vale? Valores que ya identifican a ese traje respecto a los demás, ¿vale? Todos los trajes van a ser iguales, pero bueno, cada uno va a tener unas ciertas particularidades. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo con esta X y esta Y, ¿vale? Un punto en el espacio, bueno, pues todos los puntos en un espacio bidimensional son iguales, ¿vale? Pero la diferencia entre uno y otro, pues es la posición donde está, ¿no? Uno está en esta posición y otro está, bueno, pues en otra posición,
¿vale? Esa es la diferencia fundamental entre un punto y otro, ¿vale? ¿Me escucháis todos? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues continuamos entonces. Vale. Y ahora viene una cosa muy chula, ¿no? Eh, ¿Qué cosa puedo yo querer hacerle a un punto, ¿no? Yo tengo un punto situado en un plano y a ver, ¿qué cosas puedo hacerle a un punto? Moverlo de sitio, ¿vale? Entonces un punto puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a programar cómo movemos un punto de sitio. Entonces le vamos a dotar a este punto, pues por ejemplo, void izquierda, vamos a programar un método que vamos a llamar izquierda y que lo que va a hacer va a ser pues simplemente mover el punto hacia la izquierda, ¿vale? Y lo mismo vamos a programar otro método que vamos a llamar derecha, que lo que va a permitir es mover el punto a la derecha. Y bueno, lo mismo podemos hacer para arriba y abajo, ¿vale? Pero en este caso ya lo que moveremos no será la X, será la Y. Arriba, y aquí tenemos la Y, y aquí tenemos la Y, y abajo, que le restamos 1, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro punto funcionando. Es decir, nuestro punto lo ponemos en una posición y luego podemos moverlo. Moverlo para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ya lo único que nos faltaría sería pues, saber dónde está el punto, ¿no? Entonces, para eso vamos a programarnos otro método que vamos a llamar ver punto, por ejemplo, que lo único que nos va a hacer va a ser imprimirnos la posición console.writeLine, la posición X, string, y la posición Y, string. ¿Vale? Y ya está. Entonces nuestro punto, a ver, ¿qué cosa hace nuestro punto? Pues ya os digo, primero lo podemos posicionar en un sitio concreto y luego podemos moverlo y podemos ver siempre que queramos dónde está el punto. ¿Vale? Venga, ¿cómo usamos? Ya hemos hecho nuestra plantilla. Sí, ahora nosotros ya podemos tener todos los puntos que queramos y todos se van a comportar igual. Todos van a tener las mismas posibilidades, ¿vale? Todos los puntos que nosotros hagamos, y aquí es donde está lo de reutilizar software y tal, ¿no? Que yo he hecho un punto, lo he programado, aquí he hecho mi trabajo de programador, pero ahora ya lo puedo usar tantas veces como necesite. Y ahora lo vais a ver, ¿vale? Entonces, primera fase, creación de la clase. Aquí la tenemos. La clase está compuesta de atributos, que bueno, son como las características que tiene este objeto, en este caso, este punto, y luego métodos, que son los que dotan de funcionalidad ese punto, los que permiten hacer cosas con ese punto. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y ahora, ¿cómo uso yo esta clase? Pues nos creando en un objeto. Ahora ya sí tenemos que irnos a ejecutar código, ¿vale? Ahora ya sí tenemos que irnos a escribir dentro de main, ¿vale? Porque ahora ya sí se tiene, esto era una plantilla, esto es una plantilla, esto ahora mismo no hace nada, ¿vale? Pero ahora ya sí tenemos que ejecutar código, ¿no? Entonces, nos vamos a crear eh, un punto uno, ¿vale? Entonces, esta es la forma, la instrucción que yo estoy escribiendo ahora mismo es la forma de instanciar, ¿vale? Una clase en memoria
que es, en definitiva, crear un objeto, ¿vale? En este caso lo he llamado P1, que lo creo, como veis, a partir de la clase point. Es decir, este es el tipo, el point, igual que yo me creo, por ejemplo, un de tipo entero, me creo una variable, en este caso un objeto de tipo point, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Lo creo en memoria ya, creo un hueco para un punto concreto. Este ya es un punto concreto y es donde yo le digo, pues va a estar en la posición 0, 3. Ahora ya es un punto concreto. Antes era una plantilla, ahora ya es un punto concreto. Y me voy a crear varios puntos. Por ejemplo, el punto 2 lo vamos a poner en la posición 20, 30. Bueno, este es otro punto que está en otro sitio distinto. Y me voy a crear otro punto más. El punto, veis que ya estoy reutilizando el software. Es decir, yo ahora ya puedo tener tantos puntos como yo quiera. Ahora ya siempre que trabaje con puntos, ya tengo el trabajo hecho. Yo ya no tengo que programarlo. Porque además, fijaros qué cosa más chula ahora. Mirad, yo ya tengo aquí mi punto 1, ¿vale? Y mi punto 1, yo voy a escribir P1 y veréis qué va a pasar cuando le dé al punto. Pues que resulta que mi punto 1 pues tiene un montón de cosas, ¿no? Y bueno, algunas cosas son de César que yo no sé, estas no me interesan. Get hashcode, yo eso no sé lo que es, equals, get type, tampoco sé lo que es, ¿vale? Pero hay cosas que sí me suenan, derecha, hombre. Es decir, que yo puedo decirle a mi punto 1 que se vaya para la derecha. Pero si os dais cuenta, el punto 2, bueno, pues resulta que tiene derecha también. Es decir, que también puedo mover a la derecha el punto 2, ¿vale? Y si yo cojo el punto 1 y le digo ver punto, oye, pues me va a enseñar dónde está el punto 1. Pero es que si le digo al punto 2 ver punto, que efectivamente está también, pues hombre, si esto va bien, me va a enseñar dónde está el punto 2, ¿vale? Vamos a quitar el punto 3 porque en realidad ya es más de lo mismo. ¿Lo veis? Es decir, que fijaros que yo toda la funcionalidad que yo he programado para la clase punto la puedo emplear con todos los objetos que yo me quiera crear. Todos los objetos pueden hacer lo mismo, ¿vale? O, por ejemplo, o sea, quiere decir, pueden hacerlo, no quiere decir que tengan que hacerlo, porque yo podría hacer P2, por ejemplo, abajo y P2 punto izquierda cuando el P1 solo le echo el derecha. Quiero decir que tienen esa posibilidad, ¿no? No quiere decir que tengan forzosamente que hacerlo. Yo haré lo que necesite dentro de la funcionalidad que puedo eh, desarrollar para los puntos, que esto no es magia, esto es que lo he programado yo aquí. Entonces yo esa funcionalidad, o sea, ellos pueden hacer estas cosas porque yo ya las he programado antes, ¿vale? Entonces yo aquí he hecho un trabajo de programación, ¿vale? Pero ahora resulta que ya siempre que quiera trabajar con puntos, pues fijaros qué fácil lo tengo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a parar el programa aquí. Acordaos que el otro día lo que hacíamos era un console em, readline, porque es que si no, aunque nos enseñe los datos, que veis que aquí nos los está enseñando, no nos va a dar tiempo a verlos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué nos dice. Pues como veis, nos está dando información del punto 1, porque hay un ver punto del punto 1, que fijaros, yo el punto 1 lo empezaba en 0,3. Sin embargo, él me está diciendo que i vale 1, claro, porque lo he mandado a la derecha, y que x, y perdón, que x vale 1 y que y vale 3. A la y no le he tocado. ¿Lo veis? ¿Ok? A ver que se me ha ido. Aquí está. Y lo mismo pasa con el punto 2. Si os dais cuenta, pues el punto 2 está en 20 y 30, entonces lo he mandado a la derecha, es decir, que ya debería valer 21, pero después lo mando a la izquierda, con lo cual se vuelve a quedar en 20. Y al bajarlo abajo, lo que ha hecho ha sido restarle al 30, que se ha quedado en 29. Por eso la i, ahí como estáis viendo, nos muestra 29, ¿vale? Es decir, que el punto 1 y el punto 2 están funcionando correctamente. ¿Lo veis? Ahora ya sí hemos conseguido que cada objeto pues, haga lo que quiera hacer. Van por libre.
están en posiciones distintas y uno se va a la derecha y otro se va hacia abajo, otro se va hacia arriba, es decir, cada uno hace lo que quiere. O sea, genial, ¿no? Es lo que perseguíamos nosotros. ¿Está claro hasta aquí? Perfecto, muy bien. Pues vamos a meter el otro concepto que nos queda, que es el de herencia, ¿vale? Acordaros lo que yo he dicho. La herencia, bueno, lo que nos permite, o sea, porque esto está bien, ¿no? Y ahora ya todos los puntos funcionan igual, ¿no? Pero suponer que digo, joder, pues es que a mí me gustaría trabajar con puntos en 3D. Es decir, además de la X y la Y, pues necesito otro dato más que es la Z, ¿no? Entonces con esto no me vale. Pero yo ya tengo aquí un trabajo hecho de programación que digo, pues entonces, ¿qué hago? ¿Tiro todo esto? No, tranquilo. Para eso está la herencia. Entonces, la herencia que me permite, pues, crearme nuevas clases, que es lo que yo voy a hacer. Public, voy a crear una nueva clase, class que voy a llamar point 3D, ¿vale? Y me la voy a crear a partir de la clase point. Entonces, si os acordáis lo que yo os dije, lo que estamos haciendo con esto, al hacer la herencia, es que la clase point 3D en este caso, pues que herede todo lo que tenía esta de aquí. Es decir, todo lo que yo he programado ahí, tranquilos que no se va a perder. ¿Vale? A ver, que me está dando. No sé si es que al comprimir. No, lo he puesto todo bien. Sí, está todo bien. Tendremos que. Los cambios. Vale, es que tengo la aplicación ejecutándose. Vale. Y ahora que nos dice esto, no sé. Vale, no pasa nada. Es que, claro, hay que escribir cosas. He escrito el esqueleto de la clase. Siempre tenéis que estar atentos al escribir en estos comentarios, ¿no? Que él os va haciendo, porque normalmente os ayudan, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo, lo que vamos a hacer es crearnos otra clase point3D que usa todas las cosas que ya tiene la clase point y además le añade algo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Que es que tenga el eje de la Z también, ¿no? Entonces, para eso, pues, hacemos lo que hemos hecho con la X y la Y. Lo que pasa es que ya no tenemos que declararnos X y Y, ¿sí? Porque ese ya lo tenemos. Entonces, vámonos a Z, ¿vale? Esto no lo declaramos tal que así. ¿Y ahora qué pasa? Pues que nosotros ya no nos tenemos que ocupar de mover la X y la Y a la izquierda, a la derecha, porque eso ya está. Es decir, y al heredar nosotros de la clase point, pues todo eso ya se va a heredar. Es decir, moverse a la izquierda, moverse a la derecha, moverse hacia arriba, moverse hacia abajo, eso ya lo tengo. No tengo que programarlo otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy incorporando nuevo? Pues estoy incorporando nuevo otro eje que es la Z. Bueno, vamos a llamarlo moverse hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que tengo que programar, solo eso. Además, ya está todo programado. Ahí es donde está la herencia. Es decir, vamos a conseguir crearnos una cosa que va a aprovechar lo que ya hay programado, ¿vale? Y bueno, como necesitamos alguna cosilla más, pues la vamos a programar, ¿vale? Pero no tengo que programar lo que ya he hecho, ¿vale? Todo lo que ya he hecho, al heredar de Point, ya lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, cosas que necesitamos. Lo que hemos dicho, lo primero que necesitamos es un constructor, ¿vale? Entonces hemos dicho antes que para construirnos el constructor, nosotros nos hacemos un public point con el mismo nombre, point 3D, ¿vale? Que va a recibir, claro, es un punto 3D, necesita tres coordenadas, la X, la Y y la Z, ¿vale? Luego entonces recibirá un int X, int Y, int Z, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nosotros antes, en nuestro constructor de antes, pues le decíamos, bueno, méteme la X que recibe en la X del punto y la Y que recibe en la Y del punto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, claro, tenemos la Z nada más. Entonces, ¿qué hacemos con la X y la Y? Pues no pasa nada. Como estamos heredando, y esto sonará a los que hayáis visto otros lenguajes, Java, por ejemplo,
en Java, bueno, se hace de una forma un poco distinta y en vez de llamarse base, que es como lo llamamos aquí, se llama super, ¿vale? Y es la forma de llamar al constructor de la clase hija, de la clase madre, padre, perdón, ¿vale? Entonces nosotros vamos a llamar con X y con Y al constructor de la clase padre. Y la Z, ¿vale? Pues la vamos a meter dentro de la Z de la clase point 3D en este caso, ¿vale? Y con eso nosotros ya tenemos situado un punto en las tres posiciones, en la X, en la Y y en la Z. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues bueno, lo único que nos falta ya es poder mover la Z. Entonces hemos dicho que nos vamos a crear un adelante Z igual, por ejemplo, vamos a usar el dis, Z igual a dis Z más 1, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y nos vamos a crear un método que sea atrás, por ejemplo. Y a ver, ¿por qué no nos creamos el izquierda y el derecha, arriba y abajo? A ver quién lo sabe. Y esto sería con menos. Porque ya lo tenemos en la clase padre, ¿vale? De la que estamos heredando aquí. Entonces, esos métodos ya no tenemos que volver a programarlos. Aquí es donde está la ventaja de la herencia. ¿Vale? Aquí es donde hemos visto realmente para qué nos sirve la herencia, ¿vale? Entonces, yo voy a usar ahora el objeto, la clase, perdón, point 3D, ¿vale? Entonces, point 3D, me creo un nuevo punto, vamos a llamar, por ejemplo, P3D, el nombre que yo quiera en realidad, ¿vale? New. Claro, nuestro point 3D tiene que tener 3 puntos. Tengo que mandarle, a la hora de crearlo, tengo que posicionarlo. De todas formas, fijaros que el propio editor ya me está dando ayudas, ¿no? Veis que al ponerme, al intentar yo crearlo, ya me dice, hey, que me tienes que mandar una X, una Y, y una Z. Entonces, al punto 3D, pues le voy a poner pues no sé, por ejemplo, la posición 30, 20, 10, ¿vale? Ah, perdón, nos falta crearnos un método también que sea de ver, para poder saber dónde está situado ese punto. Nos vamos a crear un método igual que el que tenemos aquí de ver puntos. Bueno, pues nos vamos a crear un método que fijaos qué cosa más curiosa. Yo me voy a crear un método aquí que voy a llamar también ver puntos y este método le vamos a poner, lógicamente, que me enseñe la X, la Y y la Z. Z más Z punto to string. Entonces, nuestro ver punto de aquí nos está enseñando la X, la Y y la Z. Fijaros que, claro, yo digo, bueno, ¿y por qué ver punto de P2 me ejecuta este ver punto y sin embargo, cuando yo pongo ahora aquí en el P3D punto ver punto, lo que me va a ejecutar es este de aquí abajo? Pues muy fácil, pues, porque la clase de este objeto es la clase point3D y el método ver punto, pues está claro que es ese, ¿vale? Me podéis decir, bueno, ¿y por qué no pasa lo mismo por ejemplo, con izquierda y derecha y se va a ejecutar la izquierda de aquí de la clase padre y la derecha de la clase padre, que izquierda y derecha aquí no existe? Vale, pues porque cuando los nombres coinciden, como en este caso, ver punto, él siempre prevalece siempre el método al que pertenece el objeto, ¿vale? Si no coinciden los nombres, no hay ningún problema. Izquierda, el único sitio donde izquierda es en el padre, en el point.
Entonces sé dónde tengo que buscar, sé dónde tengo que buscar la derecha, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando me encuentro ver punto, que sí es un método que coinciden los nombres, ¿vale? Pues como resulta que yo tengo un ver punto dentro del objeto point 3D, pues ya es el que tengo que ejecutar, ese ver punto, ¿vale? Esto es lo que se llama sobreescribir el método ver punto en este caso, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo bastante gráfico de lo que pasa. Bueno, pues entonces ver punto ahora lo que me enseñará será el punto este de aquí, ¿vale? Vamos a moverlo si queréis, para que no sea exactamente lo mismo y para que veáis que el 3D punto, pues como veis me aparece izquierda, me aparece, bueno, aquí hay un montón porque me lo ordena alfabéticamente, abajo, adelante, arriba, atrás, es decir, me aparecen los que yo he programado para él, como adelante, que es un método del point 3D, pero me aparece abajo también, ¿no? Que es del point. Además, fijaros que me lo está diciendo aquí, al ponerme encima. Es decir, yo puedo mover esto hacia abajo y con 3D punto puedo moverlo hacia adelante también, ¿vale? Y cuando le diga que me enseñe el punto, pues veréis cómo se han debido de modificar esos dos parámetros, ¿vale? Que yo he modificado, ¿vale? Vamos a probarlo a ver. Le damos a ejecutar. Y entonces, pues bueno, me sale lo que tenía de antes y me sale también el ver punto este último, del 3D, que ya me muestra la X, la Y y la Z. Entonces, fijaos que yo parto de 10, ¿vale? Pero como le digo que se vaya adelante, pues lo que hace es la Z mandármelo uno más, ¿no? Bueno, porque yo he decidido programarlo de esa forma. Cuando yo le digo que se vaya abajo, lo que hace es restarme uno a la Y, que como yo partía de una I20, pues lógicamente se queda en I19. Y la X, que no la he modificado, no le he dicho izquierda, derecha para ningún lado, pues sigue teniendo 30, que es el valor inicial que yo le di. ¿Vale? Bueno, pues aquí veis implementada bueno, un poco la idea que hemos empezado a desarrollar en esta sesión, ¿vale? Por un lado, el ver cómo construíamos las clases, ¿vale? Como en la clase point. Eh, Luego hemos visto cómo usar esa clase, es decir, yo una vez que he programado esa clase, pues yo ya veo aquí cómo la uso, cómo me creo un objeto y cómo uso ese objeto. Y luego pues nos hemos creado a través de la herencia otra clase por aquí, ¿vale? Que como veis hereda las cosas de point en este caso, más las modificaciones que yo necesitaba. Por eso yo os decía, pues claro, yo me creo a partir de un patrón, me creo un traje, ¿vale? Pero luego resulta que ese traje tengo que hacerle algunos cambios. Eso es lo que me permite la herencia, ¿vale? Eso que yo acabo de hacer ahí. Esos pequeños cambios que asumen todo lo que hay, más, bueno, alguna cosilla más que yo necesitaba que Point no me lo daba. No pasa nada. Me creo otra clase hija. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ya